Tú no encajas en un lugar así, Ámbar. Hazme el favor de no aparecerte. Mauricio lo dijo frente al espejo del vestíbulo, ajustándose la corbata de seda, sin voltear a verme. Detrás de él, reflejada en el cristal, estaba René, con un vestido dorado que le costaba más que mi primer sueldo completo, riéndose bajito de algo en su celular. 26 años. La coordinadora de relaciones públicas que él había contratado 8 meses atrás para darle imagen al proyecto. Yo tenía 51, un traje sastre gris que me conocía de memoria y las manos todavía marcadas por años de cascos, planos y sol de obra. Es la noche más importante de mi carrera, siguió Mauricio, acomodándose el pañuelo del saco. Va a estar el gobernador, la prensa, inversionistas de 3 países. No quiero que andes por ahí contando que sabes de cemento. La gente que va a estar ahí no habla de cemento. Habla de arte, de diseño, de dinero. Tú mejor quédate en el departamento. Descansa. René levantó la vista de la pantalla apenas un segundo. Además, amor, ya sería raro presentarla, ¿no? Dijo, con esa dulzura ácida que las mujeres como ella dominan tan bien. La gente va a preguntar quién es. Mauricio sonrió. No me defendió. Solo se acomodó el reloj, tomó las llaves del auto y le abrió la puerta a ella como nunca me la abrió a mí en 23 años de matrimonio. Un chofer te lleva mañana al aeropuerto si quieres regresar a Toluca, me dijo desde el umbral. Esto ya no es para ti. Y se fueron. El olor del perfume de René se quedó flotando en la sala como una burla. Me quedé sola en aquel departamento de Puerto Cancún que él había amueblado sin consultarme, con muebles blancos que parecían de revista y ni un solo objeto que fuera mío. Me serví un vaso de agua. Me temblaba un poco la mano, no lo voy a negar. Pero no era el temblor que él imaginaba. Porque Mauricio no sabía una cosa. No sabía que yo tenía mi propio boleto para esa inauguración. No sabía que mi nombre estaba en la lista de honor. Y sobre todo, no sabía que el hotel de lujo que él creía suyo, el proyecto de su vida, la obra que iba a presentar orgulloso ante el gobernador y las cámaras, dependía de una firma que él había pasado por alto durante 3 años. La mía. Pero para que entiendan por qué esa noche me puse el vestido azul que tenía guardado y le pedí un taxi al conserje, tengo que llevarlos un poco más atrás, a cuando yo todavía creía que el silencio era una forma de amor. Me llamo Ámbar Sepúlveda. Nací en Toluca, en el Estado de México, en una casa de 2 cuartos donde mi padre reparaba bombas de agua y mi madre cosía uniformes escolares. De niña, me gustaba ver cómo se sostenían las cosas, los puentes, las torres, las casas. Me preguntaba por qué unas se caían y otras no. Esa pregunta terminó llevándome, con muchos sacrificios de mis papás y muchas becas mías, a estudiar ingeniería civil en la universidad, en una generación donde éramos 4 mujeres entre 60 hombres. Me especialicé en algo que casi nadie entiende, pero de lo que depende todo: la cimentación, los cimientos, lo que no se ve. Pasé 25 años calculando cómo lograr que un edificio no se hundiera en suelos difíciles, que son casi todos los suelos interesantes de este país. Trabajé en hospitales, en puentes, en torres de departamentos. Aprendí que lo que sostiene una construcción nunca está a la vista, y que justamente por eso nadie le da las gracias. A Mauricio lo conocí a los 28 años, en una obra en la que él era el arquitecto joven y encantador, y yo la ingeniera de estructuras que le corregía los cálculos. Me acuerdo del día exacto. Yo estaba con el casco puesto, agachada sobre una mesa de planos, señalándole con un lápiz que su volado de concreto no aguantaba, que se iba a cuartear en menos de 2 años. Él, en lugar de molestarse como los demás arquitectos, se rió, se quitó los lentes de sol y me dijo: ¿Y usted quién es, que me acaba de salvar de una demanda? Esa fue la primera cosa que me enamoró de él, que parecía valorar que yo supiera. ¿Cuánto duraría eso? No lo imaginaba entonces. Era brillante para vender una idea, para dibujar un sueño en una servilleta y hacerte creer que ya estaba construido. Tenía una labia que llenaba los salones. Yo era buena para lo otro,
para que ese sueño no se derrumbara, para las horas calladas frente a la computadora, corriendo cálculos que a nadie le emocionaban, pero que eran la diferencia entre un edificio y una tragedia. Nos complementábamos. O eso creí durante mucho tiempo. Los primeros años fueron buenos de verdad. No quiero mentir ni pintarlo como un monstruo desde el principio. Cocinábamos juntos los domingos. Él ponía música vieja y bailábamos en la cocina de nuestro primer departamento, chiquito, con las paredes despintadas. Ahí nació Daniel. Ahí soñamos el despacho. Nos casamos. Tuvimos 2 hijos, Daniel y Fernanda, que hoy tienen 21 y 19, los 2 estudiando fuera. Durante años, Mauricio y yo trabajamos juntos en un pequeño despacho. Él ponía la cara, yo ponía los números. Él iba a las cenas con los clientes. Yo me quedaba hasta la madrugada revisando planos para que nada fallara. Y funcionó. El despacho creció. Nos hicimos de un nombre modesto, pero respetado en el centro del país. Pero pasó algo que cambia a los hombres como Mauricio. Empezamos a ganar bien. Y mientras más ganábamos, más le molestaba que la mitad del mérito fuera mío. Empezó a decir mi despacho en lugar de nuestro despacho. Empezó a llevarme a las cenas menos seguido. Empezó a presentarme como mi esposa, que también le entra a la ingeniería, como si yo fuera una aficionada con un pasatiempo y no la persona que firmaba la responsiva estructural de cada obra que él vendía. Yo dejé que pasara. Ese es el pecado que más me costó perdonarme después. Dejé que pasara porque me habían enseñado que una buena esposa no compite con su marido, que el trabajo de una mujer casada es sostener, no lucir, igual que un cimiento. Y me convencí de que mientras la familia estuviera bien, no importaba quién se llevara los aplausos. Hubo señales pequeñas que hoy veo con claridad y que entonces me tragué con una sonrisa. La vez que un cliente importante nos invitó a cenar y Mauricio me pidió, ya en el coche, que mejor no hablara de estructuras, que aburría a la gente. La vez que una revista de arquitectura le hizo un reportaje y cuando le pregunté por qué no me habían mencionado como socia técnica, me contestó que la nota era sobre el diseño, no sobre los fierros. Los fierros. Así llamaba a lo que sostenía sus diseños. La vez que llegó a la casa con un premio del Colegio de Arquitectos, lo colgó en la sala, y cuando le dije que ese proyecto lo habíamos calculado juntos hasta la madrugada, me dio unas palmaditas en la mano y dijo: «Claro, mi amor, tú también le echaste ganas». Como si yo hubiera regado las plantas. Cada una de esas veces me dolió, y cada una de esas veces me lo callé, porque discutir me parecía de esposas conflictivas, y yo quería ser de las otras, de las que sostienen. Aprendí a hacerme chiquita para que él cupiera más grande. Lo que no entendí a tiempo es que ese encogimiento no tiene fondo. Siempre te piden un poco más de espacio, hasta que no queda nada tuyo en la casa. Hace 4 años llegó el proyecto que lo iba a cambiar todo. Un grupo de inversionistas quería levantar un hotel boutique de lujo frente a la laguna, en la zona hotelera de Cancún. Un hotel de esos con spa, restaurante de autor, suites con alberca privada. Mauricio quedó obsesionado. Decía que era la obra de su vida, la que lo iba a poner en las revistas, la que finalmente lo iba a sacar del montón de arquitectos del Bajío. Había un problema. Los inversionistas confiaban en el diseño de Mauricio, pero no confiaban en el terreno, y tenían razón para no confiar. El predio estaba justo sobre suelo kárstico, roca caliza llena de cavernas, ríos subterráneos, cenotes ocultos. En Quintana Roo, construir sobre eso es como construir sobre un pastel de 1000 hojas relleno de agua. Un mal cálculo y el edificio se cuartea, se hunde o peor. Varios despachos ya habían dicho que no. El costo de cimentar bien ese predio se comía casi toda la utilidad. Mauricio no sabía resolver eso. Yo sí. Me pasé 4 meses en ese terreno. 4 meses en los que Mauricio venía a Cancún los fines de semana a hablar con inversionistas en restaurantes con aire acondicionado, mientras yo pasaba los días bajo un sol que derretía el asfalto, con botas de hule y el casco pegado a la cabeza por el sudor.
Bajé a los cenotes con equipo de espeleología pese al vértigo que me acompaña desde niña. Me acuerdo del primer descenso, la cuerda, la oscuridad húmeda tragándose la luz del día, el agua turquesa allá abajo tan quieta que daba miedo, y yo pensando, si me suelto aquí me quedo, y nadie de arriba sabría explicar por qué. Pero también pensando, aquí, en esta belleza que se traga edificios, está el problema y está la respuesta. Mandé hacer sondeos, pruebas de penetración, tomografías del subsuelo. Pasé noches enteras en el cuarto del hotel barato donde me hospedaba, no en el bueno, con los planos regados en la cama, corriendo modelos una y otra vez. Diseñé un sistema de cimentación profunda, con pilas hincadas hasta la roca firme y losas de transferencia que repartían el peso. Un esquema que permitía construir seguro, sin gastar una fortuna, sorteando las cavernas en lugar de pelearse con ellas. Cuando por fin lo tuve, lo revisé 3 veces, porque un error ahí no perdona. Ese diseño fue lo que salvó el proyecto. Sin mi solución de cimentación, no había hotel. Los otros despachos habían dicho que no. Yo dije cómo. Los inversionistas lo sabían. Mauricio lo sabía. Y por primera vez en años, cuando los inversionistas dijeron que estaban dentro, Mauricio me abrazó frente a todos y dijo: «Esto lo hicimos juntos, mi amor». Fue la última vez que dijo esa palabra, juntos. Porque había un detalle que yo sí entendí y él no. Los inversionistas ponían una parte del capital, pero faltaba dinero para arrancar la obra. Faltaban, en números redondos, 18 millones de pesos que nadie quería aportar por el riesgo del terreno. Y yo tenía ese dinero. No lo tenía por Mauricio, lo tenía por mi hermano. 5 años antes, mi hermano menor, Rubén, había muerto en un accidente en una plataforma industrial donde trabajaba como supervisor de seguridad, precisamente. La ironía nunca dejó de perseguirme. El hombre que cuidaba que los demás no se lastimaran, muerto porque su propia empresa ignoró las alarmas que él mismo había reportado por escrito. Un accidente que se pudo evitar. Fue el dolor más grande de mi vida. Rubén y yo habíamos crecido durmiendo en el mismo cuarto de la casa de Toluca, en 2 camas separadas por un buró con una lámpara que él dejaba prendida porque yo le tenía miedo a la oscuridad. Nos cuidamos uno al otro toda la vida. Cuando él murió, sentí que me arrancaban la mitad de la infancia. Tras un juicio largo y horrible, en el que tuve que oír a los abogados de la empresa decir que Rubén había sido imprudente, la justicia les dio la razón a los reportes que mi hermano dejó firmados. La empresa pagó una indemnización a la familia. A mí, como su hermana y única pariente cercana que quedaba, pues nuestros padres ya habían fallecido, me tocó una parte considerable. Nunca toqué ese dinero. No podía. Sentía que gastarlo en mí era como vender a mi hermano, cambiar su vida por muebles o viajes. Lo dejé quieto en una cuenta de inversión, creciendo despacio, durante 5 años. A veces abría el estado de cuenta solo para verlo ahí, como quien visita una tumba. Ese dinero tenía nombre, y su nombre era Rubén. Cuando el proyecto del hotel se quedó sin arranque, hice algo que no le conté a Mauricio en detalle. Le dije que había conseguido a un inversionista privado, que pondría los 18 millones faltantes. Mauricio, feliz, no preguntó demasiado. Los hombres como él no preguntan de dónde viene el dinero mientras llegue. «Perfecto, Ámbar. Tú siempre resolviendo la talacha administrativa», me dijo, y volvió a sus planos. El inversionista privado era yo. Pero no puse el dinero como esposa. No lo puse en la sociedad conyugal, donde él tendría derecho a la mitad. Lo puse con cabeza fría, con la cabeza de la ingeniera que calcula qué pasa si el suelo cede. Busqué a una persona en quien confiaba, la licenciada Norma Alcaraz, una abogada corporativa que había sido mi compañera en la universidad antes de que ella se cambiara a Derecho. Norma me escuchó, revisó todo y me dijo una frase que se me quedó grabada. «Ámbar, tú no vas a prestar 18 millones y confiar en la buena voluntad de tu esposo. Tú vas a entrar como inversionista con contrato. Y vamos a ponerle una cláusula que te proteja si esto sale mal.
¿O si él sale mal? Me acuerdo de esa primera conversación con Norma en su despacho, con 2 cafés enfriándose entre las dos. Le conté todo: el terreno, la solución, el dinero de Rubén, mis dudas. Le pregunté si estaba mal blindar mi dinero de mi propio esposo, si eso no era una forma de desconfianza que envenenaba el matrimonio. Norma, que había visto de todo en 20 años de derecho corporativo, me respondió algo que me acompañó después. Ámbar, protegerte no es desconfiar. Es reconocer que la vida cambia y que tú tienes derecho a no quedar a la intemperie si cambia. Si dentro de 10 años tú y Mauricio siguen felices, este contrato no le hará daño a nadie. Será un papel guardado en un cajón. Pero si algo se tuerce, este papel será la diferencia entre que tú decidas tu vida o que alguien más la decida por ti. Las mujeres que me buscan llorando siempre me dicen lo mismo: confié. Confiar está bien. Confiar sin un papel que te respalde, cuando hay 18 millones de por medio, ya no es amor, es descuido. Así lo hicimos. Constituimos una sociedad para el proyecto del hotel, Hotelera Canja, S.A.D.C.B. Canja, serpiente de agua en maya, por los ríos ocultos bajo el terreno, un nombre que yo misma propuse y que a Mauricio le encantó sin sospechar que hablaba de mí. Los inversionistas extranjeros tenían su parte. Mauricio tenía su parte como arquitecto y director del proyecto. Y una empresa aportó los 18 millones críticos. Una pequeña sociedad de inversión llamada Grupo Sepúlveda Cimientos, cuya única accionista era yo. Norma redactó el contrato de inversión con cuidado de relojera. Mi aportación entraba como un préstamo convertible. Si el proyecto pagaba a tiempo y todo salía bien, yo recuperaba mi dinero con intereses y me retiraba tranquila. Pero si el proyecto incumplía los pagos o si se demostraba mala fe en la administración, mi préstamo se convertía automáticamente en acciones. Y no en cualquier porcentaje. En el paquete que me convertía en la accionista mayoritaria de Hotelera Canja, con derecho a nombrar al director general. Mauricio firmó ese contrato. Lo firmó sin leerlo con atención, igual que firmaba todo lo administrativo, porque para él los papeles eran la talacha, y la talacha era cosa mía. Firmó pensando que yo era la secretaria de lujo de su sueño, no la dueña silenciosa de sus cimientos. Durante 3 años, la obra avanzó. Y durante esos 3 años, Mauricio cambió. Primero fueron los viajes a Cancún cada vez más largos para supervisar. Luego, el departamento en Puerto Cancún que necesitaba para estar cerca de la obra. Después llegó René, contratada para relaciones públicas, con un sueldo que yo veía en los estados financieros y que no correspondía a ninguna coordinadora de 26 años. Yo veía los números, siempre vi los números. Vi cómo el dinero del proyecto empezó a desviarse a cenas, a viajes, a gastos de representación que olían a otra cosa. Y vi algo más grave, algo que como ingeniera me heló la sangre. Mauricio empezó a recortar en lo que no se ve. Para tapar los desvíos, ordenó bajar la calidad de algunos materiales de acabado y, lo imperdonable, intentó modificar el programa de supervisión de la cimentación para ahorrar. Mi cimentación, la que sostenía todo, la que evitaba que ese hotel de lujo se cuarteara sobre las cavernas. Ahí dejó de ser solo mi orgullo herido. Ahí se volvió un asunto de responsabilidad. Porque si ese edificio fallaba, no era mi matrimonio lo que se caía, era gente. Las señales del engaño personal las junté después, como quien arma un expediente. Al principio no quería verlas. Una parte de mí prefería seguir siendo ciega, porque ver dolía demasiado. Pero soy ingeniera, y una ingeniera no puede ignorar una grieta solo porque le entristece. Una noche, videollamada con Mauricio desde la obra. Detrás de él, sobre la cama del hotel, un bolso dorado que no era mío. Cuando le pregunté de quién era, me dijo que de una asistente que había dejado sus cosas. Le creí. Quise creerle. Un cargo en la tarjeta de la empresa por un juego de aretes en una joyería de la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Yo nunca recibí esos aretes, y cuando revisé, tampoco figuraban como regalo a ningún cliente. Una foto que una conocida me mandó sin querer
de Mauricio y René, cenando en un restaurante de Cozumel a la luz de las velas, con las manos entrelazadas sobre el mantel, mirándose como nos mirábamos nosotros en aquella cocina despintada hace 1000 años. Esa foto la vi de pie en la cocina de Toluca y tuve que sentarme. Y la llamada que escuché sin querer, la que lo cerró todo. Fue una madrugada en el departamento de Cancún, la última vez que fui sin avisar, creyendo que le daría una sorpresa. Él estaba en la terraza, de espaldas, hablando en voz baja, y yo, desde la puerta corrediza entreabierta, alcancé a oír: «Ya casi, aguanta. Cuando se inaugure el hotel, yo me deshago de todo el peso muerto que traigo cargando. Ella ni cuenta se va a dar. Firma lo que le pongo enfrente». Peso muerto. Así me llamaba después de 23 años. No lloré esa noche. O sí, pero no como él habría querido. Lloré en el baño, con la regadera abierta para que el ruido tapara todo, sentada en el piso con las rodillas contra el pecho, como una niña. Lloré por la mujer joven que fui, la que revisaba planos hasta la madrugada creyendo que eso era amor. Lloré por mi hermano Rubén, cuyo dinero, el precio de su vida, estaba metido en el sueño de un hombre que ahora lo llamaba peso muerto. Y cuando se me acabaron las lágrimas, me levanté, me sequé la cara y sentí una calma extraña. La calma del ingeniero que ya identificó exactamente dónde está la falla y ya sabe cómo repararla. Al día siguiente llamé a Norma. «Necesito verte», le dije. «Creo que llegó el momento del que hablamos hace 3 años. Nos vimos en su despacho en Cancún, un martes por la mañana. Le llevé todo. Los estados financieros, los comprobantes de los desvíos, la orden de Mauricio para recortar la supervisión de la cimentación». Norma revisó documento por documento, y su cara fue cambiando de la sorpresa a algo más frío y más profesional. «Ámbar», dijo al fin, quitándose los lentes. «¿Tú entiendes lo que tienes aquí?» «Creo que sí, pero quiero que me lo digas tú, con palabras de abogada. Tienes 3 cosas. 1. Pruebas de desvío de recursos de la sociedad, lo que constituye mala fe en la administración. Eso, por el contrato que firmamos, activa la cláusula de conversión. Tu préstamo se vuelve acciones. Te vuelves la socia mayoritaria de Hotelera Kaan Ha, dueña del hotel, para que nos entendamos». Sentí que el piso se movía un poco. Me sostuve del borde de la mesa. 2. Siguió Norma. Tienes pruebas de que intentó comprometer la seguridad estructural del edificio para tapar sus desvíos. Eso, más allá de lo civil, puede tener consecuencias serias porque pone en riesgo a las personas. Y 3. Lo personal, que a los ojos de la ley importa menos, pero a los tuyos importa todo. Tienes de sobra para un divorcio en el que él no puede tocar tu patrimonio, porque el dinero de tu hermano y tu inversión están fuera de la sociedad conyugal, blindados desde el día 1. Me quedé callada un momento. Afuera, el sol de Cancún pegaba durísimo sobre la avenida. «¿Qué hago, Norma?» «Eso solo lo decides tú. Legalmente, puedes ejecutar la conversión mañana mismo, tomar el control de la sociedad, quitarlo de la dirección y frenar la inauguración. Sería lo prudente. Pero conociéndote, sé que estás pensando en otra cosa». Tenía razón. Estaba pensando en la fecha, en la gran inauguración, a la que faltaban 5 semanas. La noche en la que Mauricio iba a presentar ante el gobernador, la prensa y los inversionistas la obra de su vida. La noche en la que planeaba, según sus propias palabras, deshacerse del peso muerto. «Norma», dije despacio, «si ejecuto la conversión ahora, lo detengo, sí. Pero él va a decir que estoy loca, que le inventé, que le arrebaté el proyecto por celos. Va a ser mi palabra de esposa despechada contra la suya de arquitecto brillante. Y va a seguir contando por ahí que yo no entiendo de estas cosas». «¿Y qué quieres entonces?» Miré por la ventana. Pensé en 23 años de firmar responsivas que nadie leía, de sostener sin que nadie me viera. «Quiero que se vea», dije. «Por una vez en mi vida, quiero que el cimiento se vea. Vamos a dejar que llegue a su gran noche, que suba a su escenario, que se sienta el dueño del mundo delante del gobernador. Y ahí,
delante de toda esa gente que él tanto quiere impresionar, vamos a decir la verdad. Con documentos, sin gritos. Norma me miró un largo rato, luego sonrió, despacio. Es arriesgado, y es perfecto, pero lo hacemos bien. Nada de escándalo vacío. Preparamos todo, la conversión firmada ante notario, con fecha, lista para ejecutarse esa misma noche. El acta de asamblea, el peritaje independiente de la cimentación para proteger a la gente. Y a ti te preparo para que, si subes a ese escenario, no tiembles. No voy a temblar, dije. Llevo 25 años sin que se me caiga un edificio. No se me va a caer esta noche. Las 5 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, yo era la esposa opaca que Mauricio ignoraba. Le servía el café, le planchaba las camisas para sus viajes con René, escuchaba sin comentar sus planes para la inauguración. Por dentro, con Norma, armaba pieza por pieza el expediente más importante de mi carrera. Contratamos a un perito estructural independiente, el ingeniero Solís, un hombre mayor y respetadísimo en el gremio, de esos que empezaron cuando los cálculos se hacían a mano con regla de cálculo y no perdonan un decimal. Lo escogí precisamente porque nadie en Cancún podría acusarlo de estar de mi lado. Su firma valía por su reputación de 40 años. Solís revisó todo, bajó él mismo a verificar avances, comparó lo construido contra mi diseño original y confirmó por escrito y con su cédula profesional que el diseño original, el mío, era seguro, pero que los recortes ordenados por la dirección comprometían esa seguridad. Cuando me entregó el dictamen, me miró por encima de sus lentes y me dijo: «Ingeniera, usted diseñó esto muy bien. No deje que nadie lo eche a perder por ahorrarse unos pesos. Aquí va a dormir gente». Ese dictamen no era venganza, era responsabilidad. Si algún día ese hotel se llenaba de huéspedes, de familias con niños, yo quería poder dormir sabiendo que se sostenía. También hice algo que me costó trabajo emocional. Reuní, ordené y respaldé cada prueba de los desvíos. Estados de cuenta, transferencias, comprobantes, correos donde Mauricio autorizaba gastos que no correspondían a la obra. Trabajaba de noche, en la casa de Toluca, mientras él andaba en Cancún, con una lámpara sobre la mesa del comedor y una taza de té que se enfriaba. Cada documento que imprimía era otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. Y aún así no sentía triunfo. Sentía una tristeza cansada, la de quien confirma con números lo que el corazón ya sabía. Norma dejó lista la escritura de conversión ante un notario de Cancún, el licenciado Requena, quien aceptó acompañarnos la noche de la inauguración para dar fe. Preparamos el acta de asamblea donde yo, ya como accionista mayoritaria, nombraba a un nuevo director general y removía a Mauricio. Todo firmado, todo fechado, todo listo para activarse. Y una semana antes de la gran noche, ocurrió la escena con la que empecé a contarles esto. Mauricio, frente al espejo, diciéndome que yo no encajaba, que mejor me quedara descansando, que él ya me mandaría un chofer a Toluca. René riéndose. El perfume flotando en la sala. Se fueron creyendo que me habían derrotado, que la esposa gris se quedaría llorando en el departamento blanco. Esa noche saqué del closet el vestido azul marino que tenía guardado desde hacía meses, el único que había comprado con mi propio dinero sin pedirle permiso a nadie. Me lo probé frente al espejo. Me vi. Vi a Ámbar Sepúlveda, la niña de Toluca, que quería entender por qué unas cosas se caían y otras no. Ya lo sabía. Se caen las que están mal cimentadas. Y Mauricio había construido su vida sobre mí, sin darse cuenta de que el cimiento tenía voz. Llamé a Norma. ¿Todo listo?, le pregunté. Todo listo. El notario Requena confirma. El ingeniero Solís estará ahí como testigo técnico. Y el maestro de ceremonias del evento ya tiene instrucciones. Hay un momento reservado para unas palabras de la principal inversionista del proyecto. No pusimos tu nombre en el programa impreso, por si Mauricio lo revisaba. Solo el cargo. La principal inversionista, repetí, y me sonó raro y verdadero al mismo tiempo. Nos vemos allá. La noche de la inauguración,
El Hotel Kahn-Ja estaba deslumbrante. Faroles de luz cálida entre las palmeras, un espejo de agua reflejando la fachada que yo había ayudado a mantener en pie, meseros con charolas de champaña, un cuarteto de cuerdas tocando junto a la alberca principal. Frente a la laguna, un templete con un escenario, un atril y una pantalla enorme donde giraban imágenes del hotel. 200 personas, mínimo, el gobernador y su comitiva, periodistas de revistas de viajes y de negocios, los inversionistas extranjeros elegantísimos. Llegué en taxi, sola, con mi vestido azul y una carpeta de piel bajo el brazo. En el trayecto, el chofer me preguntó si iba a una boda. A una inauguración, le dije. Del hotel nuevo, el bonito de la laguna. «¡Uy, ese!», contestó. «Dicen que es del arquitecto ese que sale en las revistas. ¡Qué suerte tienen algunos!, ¿verdad?». No le contesté. Solo miré por la ventana las palmeras pasar y pensé en la suerte y en todo lo que la gente no ve detrás de la suerte de algunos. En la entrada, una edecán buscó mi nombre en la lista con cara de duda, revisando 2 veces hasta que llegó al renglón correcto. Su expresión cambió por completo. «Por supuesto, ingeniera Sepúlveda», dijo con una amabilidad nueva, y me colocó en la solapa un distintivo dorado que solo tenían el gobernador, los inversionistas principales y yo. «Su lugar es en la mesa de honor, al frente. Cualquier cosa que necesite, estoy para servirle». Avancé entre la gente, y ahí, cerca del escenario, estaba Mauricio, radiante en su smoking, con una copa en la mano, rodeado de reporteros. René colgada de su brazo, en su vestido dorado, sonriendo para las cámaras como si fuera la anfitriona. Cuando Mauricio me vio, se le borró la sonrisa por un instante. Solo un instante. Se acercó a mí a paso rápido, todavía sonriente por fuera, para que nadie notara nada, y me dijo entre dientes: «¿Qué haces aquí? Te dije clarito que no vinieras. Estás haciendo el ridículo. Vete antes de que llame a seguridad». Lo miré con una calma que a él lo desconcertó más que cualquier grito. «Buenas noches, Mauricio», dije. «Qué bonito quedó el hotel». Y seguí caminando hacia la mesa de honor, dejándolo ahí, confundido, sin saber por qué la edecán me había puesto el distintivo dorado, por qué me sentaban al frente junto a los inversionistas, por qué el ingeniero Solís me saludó con respeto desde otra mesa. Vi cómo René le preguntaba algo al oído. Vi cómo él negaba con la cabeza, sin entender. La ceremonia empezó. El maestro de ceremonias dio la bienvenida. Habló el representante de los inversionistas extranjeros, agradeciendo la confianza. Habló el gobernador, celebrando la inversión en el Estado. Y luego llamaron a Mauricio. Subió al escenario como quien sube a recibir un premio que espera desde niño. Contó la historia del hotel a su manera. Habló de su visión, de su sueño, de cómo había imaginado ese lugar frente a la laguna. Habló del reto del terreno, del suelo difícil, uno de los más complicados del Caribe mexicano, y de cómo logramos resolverlo con ingeniería de vanguardia. No dijo mi nombre, dijo logramos. Ese plural cómodo, detrás del que se había escondido 23 años. René aplaudía en primera fila, embelesada. Cuando terminó, la gente aplaudió de pie. Mauricio saludaba con la copa en alto, victorioso. Entonces el maestro de ceremonias volvió al micrófono. «Muchas gracias, arquitecto. Y antes de continuar, tenemos un momento muy especial. Este proyecto no habría sido posible sin la persona que aportó la inversión clave para arrancarlo y que, además, es la responsable técnica de que este hermoso edificio se sostenga con seguridad sobre el suelo kárstico de Cancún. Con ustedes, la principal inversionista de hotelera Kahn-Ja y la ingeniera detrás de la cimentación de este hotel, la ingeniera Ámbar Sepúlveda». El silencio que siguió fue delicioso. Me puse de pie. Caminé hacia el escenario con mi carpeta de piel, con mi vestido azul, con las manos que ya no temblaban. Subí los escalones, y cuando llegué al atril y me giré hacia el público, busqué su cara entre la multitud. Mauricio se había quedado paralizado con la copa a medio camino. La sangre se le fue del rostro de golpe,
como si alguien le hubiera abierto una llave por dentro. No era vergüenza todavía, era algo anterior a la vergüenza, la incomprensión total del hombre que de pronto no reconoce el suelo que pisa. René, a su lado, lo miraba esperando una explicación que él no tenía. Ajusté el micrófono. Respiré. Y hablé con la misma voz clara con la que durante 25 años expliqué cálculos a hombres que no esperaban que yo supiera. Buenas noches. Gracias. Voy a ser breve, porque los ingenieros preferimos que hablen los números. Algunas risas amables entre el público. Hace 3 años, este proyecto estaba a punto de no existir. El terreno donde estamos parados es hermoso, pero por debajo está lleno de cavernas y ríos ocultos. Construir aquí un hotel de lujo parecía imposible sin arruinarse en el intento. Yo diseñé la cimentación que hizo posible este edificio. Bajé a estos cenotes, calculé cada pila, cada losa. Lo que ustedes ven esta noche se sostiene sobre ese trabajo que no se ve, como casi todo lo importante en la vida. Hice una pausa. Miré a Mauricio, blanco como la cal de este suelo. Y cuando el proyecto no tenía cómo arrancar, cuando faltaban 18 millones de pesos que nadie quería arriesgar, esa inversión también la puse yo, con dinero que, para mí, es sagrado. Así que esta noche quiero corregir, con todo respeto, un pequeño detalle del programa. Este hotel no es de una sola persona. Y su principal inversionista, la persona que legalmente tiene la mayoría de esta sociedad, está frente a ustedes. Un murmullo recorrió el jardín como una ola. Vi a los inversionistas extranjeros inclinarse a hablar entre ellos. Vi al gobernador entrecerrar los ojos, interesado. Vi al notario Requena ponerse de pie discretamente en su mesa, con su portafolio. Mauricio reaccionó por fin, dejó la copa en la charola de un mesero, subió al escenario a zancadas y tomó el otro micrófono. «Disculpen a mi esposa», dijo, con una risa nerviosa, dirigiéndose al público. «Ha estado bajo mucho estrés. Ella colaboró, sí, en la parte técnica, pero se está confundiendo con los términos. Ámbar, esto no es el lugar. Bájate, por favor». No me moví. Abrí mi carpeta de piel sobre el atril. «Tienes razón en algo, Mauricio», dije, y mi voz salió tranquila por el altavoz para que todos la oyeran. «No es el lugar para una discusión de pareja. Por eso no vengo a discutir. Vengo con documentos». Le hice una seña a Norma, que se levantó de su mesa impecable en su traje oscuro. «Buenas noches», dijo ella al público, con la naturalidad de quien lee una lista. «Soy la licenciada Norma Alcaraz, apoderada legal de la ingeniera Sepúlveda. Para dar claridad, la inversión de arranque de este proyecto, 18 millones de pesos, fue aportada por Grupo Sepúlveda Cimientos, cuya única titular es la ingeniera Ámbar Sepúlveda. Esa aportación se hizo mediante un contrato de inversión firmado por todas las partes hace 3 años, incluido el arquitecto Mauricio, con una cláusula de conversión. Ante el desvío de recursos de la sociedad, debidamente documentado, esa cláusula se activó. A partir de la asamblea celebrada esta semana, la ingeniera Sepúlveda es la accionista mayoritaria de Hotelera Kaan Ja. El licenciado Requena, notario público, tiene los instrumentos y puede dar fe». El notario asintió desde su lugar y confirmó su nombre y su número de notaría. El murmullo se volvió un rumor grueso. Vi a un par de inversionistas negar con la cabeza, pero no hacia mí, hacia Mauricio. «Esto es un montaje», estalló él perdiendo la compostura. «Yo diseñé este hotel. Yo conseguí a los inversionistas. Todo esto es mío». «Tú lo diseñaste», dije, y no alcé la voz. «Es verdad, y nadie te lo quita. Eres un gran arquitecto para imaginar. Pero un dibujo no se sostiene solo. Alguien tiene que calcular cómo evitar que se hunda. Alguien tiene que poner el dinero cuando nadie más se atreve. Eso lo hice yo, en silencio, durante años. La diferencia entre tú y yo, Mauricio, no es el talento. Es que yo sí leí los papeles que firmé. Tú firmaste sin leer, como firmaste todo, porque pensabas que la letra chiquita era cosa mía». Se quedó sin palabras. René, en la primera fila,
Empezó a retroceder discretamente hacia la salida. «Hay una cosa más», añadí, y esta vez mi voz se puso seria de verdad, sin nada de triunfo. «Y esta no es por mí, es por toda la gente que va a dormir en este hotel. Saqué el dictamen del ingeniero Solís. Este es un peritaje estructural independiente. Confirma que la cimentación que yo diseñé es segura. Pero también documenta que la dirección del proyecto ordenó recortes que comprometían esa seguridad, para cubrir gastos que no correspondían a la obra. Como nueva responsable de esta sociedad, mi primera decisión es garantizar que este edificio cumpla al 100% con lo que se calculó. Los huéspedes de este hotel van a estar seguros. Eso no se negocia». El ingeniero Solís se puso de pie y confirmó, con voz de hombre que lleva 40 años en el gremio, que el dictamen era suyo. Entre los invitados hubo un cambio casi físico en el aire. Ya no miraban a una esposa despechada. Miraban a la ingeniera que acababa de anteponer la seguridad de 200 futuros huéspedes por encima de su propio momento de gloria. Mauricio buscó apoyo en los rostros del público y encontró desconcierto, incomodidad, algún gesto de reproche. El representante de los inversionistas extranjeros se levantó, se acercó a Norma y le pidió, en voz baja pero audible, una copia de la documentación para revisarla con calma mañana. Ese gesto, más que cualquier grito, selló la noche. No hubo seguridad sacando a nadie a rastras. No hubo escándalo de película. Mauricio bajó del escenario solo, con el smoking de pronto demasiado grande, y salió del jardín seguido a distancia por René, que ya miraba su celular buscando, seguramente, otro brazo del cual colgarse. El evento continuó. El cuarteto volvió a tocar. La gente empezó a acercarse a mí, no a él. Yo bajé del escenario despacio. Me temblaban las piernas, ahora sí, pero de otra cosa. Norma me alcanzó y me apretó la mano. «Lo hiciste», me dijo, «y lo hiciste bien, sin una sola mentira». El divorcio llegó después, y fue más ordenado de lo que temí, precisamente porque todo estaba blindado desde el día 1. Mauricio intentó pelear, contrató abogados, gritó en un par de audiencias que yo lo había despojado. Pero no había nada que despojar. Mi dinero siempre fue mío, mi inversión siempre estuvo fuera de la sociedad conyugal, y la conversión se había hecho conforme a un contrato que él mismo firmó. Los jueces no se conmueven con «yo no leí lo que firmé». Se quedó con su prestigio de arquitecto, que nadie le quitó, y con la obligación de reconstruir su vida sin el cimiento que nunca supo que tenía. La última vez que supe de él, daba conferencias sobre diseño hotelero en ciudades pequeñas. Ya no mencionaba Cancún. René desapareció de su vida en cuestión de semanas, tal como apareció. El amor que se cuelga del brazo del ganador rara vez se queda cuando el ganador tropieza. Los primeros meses después de esa noche no fueron una película triunfal. Nadie te cuenta eso. Hubo madrugadas en las que desperté en la casa de Toluca, todavía a medias mía en el papeleo del divorcio, y por un segundo, medio dormida, extendí la mano hacia el lado vacío de la cama por costumbre de 23 años. Hubo días en que la libertad se sentía más parecida al vacío que a la victoria. Extrañé no a Mauricio, sino a la familia que creí tener, a los domingos de cocina y música vieja que ya solo existían en un departamento despintado de mi memoria. Empezar de nuevo a los 51 no es glamoroso. Es valiente, pero también da miedo, y quien te diga lo contrario, te está vendiendo algo. Fui a terapia. Lo digo sin vergüenza, porque me ayudó. Necesitaba entender por qué me había hecho tan chiquita durante tanto tiempo, para no volver a hacerlo. La psicóloga me ayudó a ver que sostener a los demás había sido para mí una forma de sentirme necesaria, de merecer un lugar. Aprendí, tarde, que yo merecía un lugar sin tener que cargar a nadie para ganármelo. Yo me quedé al frente de Hotelera Canja unos meses, el tiempo necesario para dejar todo funcionando bien, para asegurarme de que la cimentación se completara conforme a lo calculado, para que el personal cobrara a tiempo y los proveedores honestos siguieran trabajando. Al principio algunos empleados me miraban con recelo.
la esposa que de la noche a la mañana se había vuelto la dueña. Pero cuando vieron que yo bajaba a la obra con casco, que revisaba avances, que sabía de qué hablaba, el recelo se volvió respeto. Una camarista mayor, doña Cheli, me dijo un día: «Qué bueno que ahora manda a alguien que sí conoce la casa por dentro». Luego nombré a un director general profesional, de mi confianza, y me quedé como accionista mayoritaria sin la carga de la operación diaria. Aprendí que ser dueña no significa cargar sola con todo, significa poder elegir quién te acompaña. Con las utilidades del hotel hice 2 cosas. La primera, aparté una parte para un fondo con el nombre de mi hermano Rubén, dedicado a la seguridad de trabajadores en obras de construcción. Todos los años financia capacitación y equipo para que menos familias reciban la llamada que yo recibí. Sentí que por fin le daba a ese dinero el destino que merecía. No lo gasté, lo sembré. La segunda, me compré una casa pequeña en Mérida, con un patio lleno de plantas y un estudio lleno de luz donde ahora hago lo que siempre me gustó: calcular estructuras, pero solo los proyectos que elijo. Daniel y Fernanda vienen en vacaciones. La otra tarde, Fernanda, que empezó a estudiar ingeniería, me pidió que le explicara cómo se diseña una cimentación sobre suelo kárstico. Nos sentamos las dos con un cuaderno hasta la medianoche, dibujando pilas y losas, y en algún momento tuve que ir a la cocina con el pretexto del café para que no me viera llorar. Esta vez, de la buena. A veces pienso en la mujer que fui, la que revisaba planos hasta la madrugada, creyendo que sostener en silencio era la forma más alta de amar. No la juzgo. Hizo lo que sabía con lo que le enseñaron. Pero aprendí algo que ahora les dejo a ustedes. El trabajo que no se ve también existe, y ponerle tu nombre no es vanidad, es dignidad. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, es costumbre con miedo adentro. Y aprendí que a una la pueden subestimar durante años, pero que ser el cimiento tiene una ventaja que los que presumen la fachada nunca entienden. Sin el cimiento, todo lo de arriba se cae. Y el cimiento, cuando decide hablar, no necesita gritar, solo necesita dejar de callar. Hoy, cuando entro a ese hotel de Cancún como huésped, nadie sabe que la mujer del vestido cómodo que se sienta a tomar un café frente a la laguna es la dueña. Me gusta que sea así. Miro el edificio sostenerse firme sobre el suelo imposible, y sé que va a seguir en pie mucho después de que todos hayamos olvidado quién cortó el listón esa noche. Porque lo importante nunca fue el listón, fue lo que está debajo. Y si algo de esta historia te removió por dentro, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sostuviste algo o a alguien en silencio y nadie te lo reconoció? Me encantaría leerte. Si quieres acompañarme en más historias como esta, quédate por aquí, que la próxima ya viene en camino.